Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Vamos a comenzar la célula de esta semana. Dios me los bendiga. Y vamos a darle continuidad a el libro de los Romanos. Y vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 7. Vamos a dividirlo, esta carta, el capítulo 6, en dos partes porque está un poco extenso. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es muertos al pecado. Y bueno, si pudiéramos dar un resumen de lo que hemos visto hasta este momento, del capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo nos estaría dando un resumen y el tema prácticamente nos hablaría acerca de lo que es la condenación. El no creer en nuestro Señor Jesucristo, el estar alejados del Señor. Y del capítulo 3, verso 21, al capítulo 5, verso 21, aquí el apóstol Pablo, el resumen del tema del cual estamos hablando sería acerca de la justificación. La justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo para poder estar en la presencia de Dios. Y vamos a ver aquí el capítulo 6 y vamos a comenzar. La semana pasada vimos en el capítulo 5, verso 20, que el apóstol Pablo termina así de esta manera. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí también debemos de tener mucho cuidado porque tal vez algunas personas pudieran pensar que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya pagó, ya nos justificó ahí en la cruz a todos los pecadores, justificándonos por medio del derramamiento de su sangre para perdonar nuestros pecados, muchos pudieran pensar que ya no necesitamos más que creer en esa salvación, pero debemos de tener mucho cuidado. Es para los creyentes, no para todos. A todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, la justificación viene por medio de Él. Y no que nosotros sigamos pecando. Si nos damos cuenta aquí, de esta manera comienza el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 1, que dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el verso 2 nos dice, de ninguna manera. O sea, que aquí el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice, no, un rotundo no aquí. O sea, porque la gracia de Dios aquí, que perdona nuestros pecados, también aquí nos libera de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en santidad. Porque aquí si nos damos cuenta, todo aquello que ha sido justificado, también es santificado. Porque la santificación viene siendo el resultado de la justificación. Ahora, por eso es que Pablo aquí en el verso 2 nos dice, porque los que hemos muerto al pecado, como pregunta dice, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si no estoy siendo santificado, quiere decir que jamás fuiste o has sido justificado.
porque el que nos salva es Jesucristo por medio de la fe. Y es que estamos unidos de esa manera a Jesucristo, porque solo de esta manera podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, para que poco a poco, día con día, nos vayamos pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la unión de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Señor Jesucristo? Simple. Desde el momento en que tú hiciste una oración de fe, de que tú creíste en nuestro Señor Jesucristo, que Él perdona tus pecados, que Él es tu Señor y que Él es el Salvador de nuestras vidas y que por medio de Él tenemos entrada al reino de Dios. Eso es que estamos unidos con el Señor. Y en el verso 3, aquí el apóstol Pablo también nos dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Aquí, si nos damos cuenta, todo creyente debe de ser bautizado, todo, aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el significado del bautismo? Bueno, que toda persona que se bautice debe de testificar delante de la iglesia de que ella ha decidido cambiar de rumbo, cambiar de vida, porque ha puesto su seguridad, porque ha creído en nuestro Señor Jesucristo, que Él es su único y verdadero Salvador y que Él ha perdonado todos sus pecados. Pero realmente, ¿cuál es el significado del bautismo? Y el significado, lo que simboliza aquí el bautismo, no es la decisión que nosotros hemos tomado, porque aquí lo que hizo Dios con cada uno de nosotros fue que Él nos unió a Jesucristo. Él nos unió a su Hijo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que hace realmente el bautismo. Dios nos une por medio de su Hijo Jesús. Y Pablo lo dice aquí de esta manera, del verso 4 al verso 7. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, o sea, injertados, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo, dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Si nos damos cuenta aquí, nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que podamos ser justificados. Todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. De esta manera Dios nos hace partícipes de todas las promesas que hay aquí en su bendita palabra. Todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras a causa de que hemos sido unidos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. De manera que la salvación que Dios nos da no consiste en algo que nos da por causa de nuestro Señor Jesucristo. No nos lo da de esa manera, sino es por la simple y sencilla razón de que la salvación es que Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que habite en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y un ejemplo, el ejemplo de la unión de un creyente con Jesucristo viene siendo el ejemplo de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Cuando van a casarse, estas dos personas, hombre y mujer, antes de hacerlo están separados. Cada quien está haciendo lo suyo. Cada quien da aparte. Hace sus cosas
como cada uno de ellos quiere. Pero cuando se unen en matrimonio delante de Dios, hacen un pacto. Y ahora, a partir de ese momento, ahora son uno solo, son una sola carne. Y debido a esto, a este pacto que hicieron delante de Dios, seguirán siendo una sola persona, a menos que sucediera otra cosa, a menos que la muerte los separara. Pero ante Dios, este matrimonio está unido, ha hecho un pacto y viene siendo uno solo. Y esto es prácticamente lo que pasa entre el creyente y nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento en que el pecador se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, Dios une al creyente a la persona de Jesucristo, por la cual dice que nada ni nadie los podrá separar. Y lo dice aquí mismo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, 35, que nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice así: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Verso 38, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, si nuestra unión con Cristo no cambia, deberíamos también nosotros estar muertos al pecado y estar juntamente con Él. Pablo hace un énfasis precisamente acerca de que hemos muerto del capítulo 2 al versículo 9. Hemos sido muertos ya al pecado. Y si vemos por favor ahí, en el verso 2 nos dice que hemos muerto al pecado. En el verso 3 nos dice que hemos sido bautizados en su muerte. En el verso 4 nos dice que somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte por el bautismo. Verso 5 dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. También en el verso 6 nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En el verso 7 dice que el que ha muerto ha sido justificado al pecado. En el verso 8 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9, habiendo resucitado de los muertos. En el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y para todas. Y en el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, que el viejo yo, el viejo hombre, está completamente muerto al pecado. O sea, ya no deberíamos de estar pecando. El pecado ya no nos puede gobernar porque ahora Cristo está con nosotros, Cristo mora en nosotros. Y aquí pues ya no podemos seguir haciendo lo mismo porque somos ahora personas nuevas, tenemos una nueva identidad. Ahora Cristo vive en nosotros y no podemos seguir haciendo lo mismo como cuando estábamos vivos, porque ahora ya estamos muertos al pecado. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que el viejo hombre pecador ya fue crucificado juntamente con Cristo para que el pecado ya no nos pueda hacer tropezar. Que ya no sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de estar con Jesucristo. Ya no podemos seguir haciendo, ya no podemos seguir pecando deliberadamente como lo hacíamos antes, cuando estábamos alejados de Dios. Y lo que nos dice Pablo aquí, precisamente eso en el verso 7 del capítulo 6, nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
O sea, el pecado es tentador, sí. El pecado puede venir y nos puede tentar. Nos puede atraer o nos puede seducir, porque ante los ojos el pecado es muy grato. Pero seamos sinceros, aquí el pecado no nos puede obligar a pecar. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al Señor, pertenecemos a Dios y hemos sido cambiados. Tenemos una nueva identidad. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas. Hemos nacido de nuevo, somos diferentes. Ya no estamos en el viejo yo, en la persona pecaminosa, porque ahora Jesucristo vive en nosotros. Pero tenemos que estar conscientes. Cuando el pecado llegue a tu vida, logre entrar y quiera vencerte, porque seguramente eso puede pasar, porque andamos aún en la carne. Pero déjame decirte aquí algo importante. Tú como creyente, un verdadero creyente, si pecó, yo puedo asegurarte que se avergüenza de haber hecho eso. Se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios y sigue adelante. Se levanta. No se va, no se aparta del Señor. Ese es un verdadero creyente. El estar agarrados, tomados de la mano del Señor, es lo que nos va a hacer permanecer, seguir adelante, y el Señor Jesús nos va a fortalecer por medio de su Santo Espíritu para que nosotros perseveremos y podamos llegar a la meta. ¿Por qué? Porque esta vida es una vida constante, una vida constante de lucha, una vida constante de arrepentimiento, una lucha en donde nos cuesta a muchos de nosotros, pero que debemos de levantarnos y debemos de tener fe para permanecer en y con nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, eso puede pasar todavía en la vida de los creyentes. Pero aquí hay una buena noticia. Una buena noticia es que el creyente no solamente ha muerto al pecado, sino que ahora está unido a nuestro Señor Jesucristo y ahora estamos vivos para Dios. Si estamos vivos para Dios, en algún momento estaremos con Él en su presencia. Familia, amigos, hermanos, aquí el estar unidos a Cristo significa que todo lo que le sucedió a Él también nos ha sucedido a nosotros. Y que si morimos juntamente con Él, también resucitaremos juntamente con Él. Y estaremos con Dios por la eternidad. Porque esa es la esperanza de todo creyente. Estar en la presencia de Dios. Y tenemos fe, perseverar en esa fe, de que algún día, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a lograr y así será. Yo te exhorto en esta tarde, en este día, que sigas adelante. El pecado siempre está a la vista, está a la puerta, pero en ti está de pecar o no pecar. Lo más bueno y agradable para Dios es que nosotros no pequemos, que nos agarremos de la mano de nuestro Señor Jesucristo para ya no hacer lo que hacíamos antes. Espero en Dios que así sea, que te fortalezcas, que busques de Él y que cualquier situación, por difícil que sea, te tomes de la mano de nuestro Señor Jesús y puedas seguir adelante. Espero que esta porción de la palabra de Dios te ayude y que perseveres y que sigas adelante, que no decaigas en ánimo, que tu fe se fortalezca y que confíes plenamente en Dios. Dios te bendiga, nos vemos aquí la próxima semana.